Hoy el tema de hoy aproximadamente viene a ser como la pertinencia o impertinencia de la vida de renuncia o la vida monástica. ¿De acuerdo? Desde un punto de vista estrictamente budista. Vamos, del Buda, o sea, no de alguien que vive de esto, ¿ok? ¿Alguien quiere empezar con algo? Antes de que yo empiece a echar toda la parrafada. A ver, dame vuestra opinión de los monjes que conozcáis. ¿Qué sabéis de ellos? Venga, pues Fernando, empieza tú. Oh, no, venga, Sandy, empieza tú. Pues lo que yo entendí es que para evitar ser contaminados de la vida corriente, con emociones corrientes, pues decidían meterse a monasterios o a lugares donde ellos pudieran empezar a tener concentración y poner su mente en calma, pues, cosa que no podían hacer en sus vidas cotidianas. Eso es lo que yo entendía sobre los monjes. Eso es, hasta cierto punto, sí. Pero ¿cómo lo hacía? Porque aquí el tema no consiste en qué hacían, sino la forma de hacerlo. Porque si se te metes a monje, porque para tener concentración no tienes que ser monje. ¿O sí? No. No. Si te metes a monje es para algo. ¿Para qué es? Pues para estar con un grupo de gente que busca lo mismo que tú, ¿no? También. No, porque para estar con un grupo de gente no tienes que meterte a monje. ¿En qué se diferencia un monje del resto de la gente? ¿Y los votos que hace? ¿En los qué? Los votos que hace. Sí, pero los votos lo hacen ¿para qué? Para mantener su pureza espiritual. Eso es una bobada. ¿Se hacen votos para qué hace la gente votos? ¿Para qué se meten a monjes? A ver qué se diferencia un monje de un no monje. Porque para estar con gente no hace falta ser monje. ¿Ok? Para tener concentración no hace falta ser monje. O sea, realmente, para nada hace falta ser monje, pero ser monje sirve solo para una cosa. A ver si adivináis para qué. Para dedicarse a lo que es importante, a lo único que es importante. No, para dedicarse a lo que es importante no tienes que ser monje. Y ayuda muchísimo. Tienes que ser monje para no trabajar. Para vivir del cuento. ¿Ok? Un monje se diferencia de cualquier otra persona, es que es uno que no trabaja. Y además no tiene ahorros propios, ni tiene pensión, ni tiene nada. Es un señor que en lugar de trabajar se mete a monje. ¿De acuerdo? Y la función es no tener que trabajar. O sea, es una persona inadaptada. No, es una persona muy lista que sabe adaptarse, sabe a vivir de los tontos que le pagan y el que no trabaje. ¿Ok? Ok. Porque la idea es no trabajar, o sea, ser un elemento improductivo dentro de la sociedad. Improductivo desde un punto de vista funcional, es decir, alguien que no produce nada. Pero sin embargo la sociedad le mantiene. Espérate, que luego dicen que están tan ocupados que no tienen tiempo de meditar. Bueno, ya veremos a qué se dedican además de no trabajar, claro, que esa es otra. A rellenar. Porque hacen, además de no trabajar, hacen más cosas, ¿no? Pero Sí. que sepáis que la idea era esa. Y el asunto se basaba en que hace 2500 años, e incluso hoy en la India,
es un tema cultural mediante el cual una persona renuncia, se corta el pelo, se viste de harapos, no tiene nada y de hecho si no le das de comer se muere de hambre y supuestamente lo hace porque supuestamente es un hombre santo que va buscando algo. Entonces la gente tiene la cultura, la costumbre de que si tú apoyas a esta gente, les das de comer, les das trapos para que se hagan de jirones, para que se hagan túnicas, les dejas una zaurda para que pasen la noche o un huertillo, ¿de acuerdo? Esas personas, apoyándolas, tú vas a tener mérito. ¿De acuerdo? Entonces, en una cultura en la cual la gente apoya a estos muertos de hambre. Por cierto, ¿sabéis lo que significa bhikkhu? No. El que pide para comer. Pero pide por Dios, a comer. En castellano hay una palabra que es perfecta para eso. ¿Sabéis cómo se dice, no? Por diosero. Por diosero. ¿Sabéis lo que es un pordiosero? Bueno, pues un bhikkhu exactamente es un pordiosero. Entonces, imaginaos que tenemos una cultura en la cual los pordioseros, que se portan bien, ¿de acuerdo?, son dignos de que la gente les dé los restos de la comida o lo que sea para que coman. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Pues que esa gente tiene la ventaja de que tiene todo el tiempo del mundo para poder practicar. ¿De acuerdo? En una sociedad donde no existen las pensiones, donde no existen los ahorros, donde no existe nada de lo que tenemos actualmente, las redes sociales de apoyo, etcétera, etcétera. Meterse a monje era la forma, a monje, a asceta o a lo que queráis de esto, era la forma de estar liberado del trabajo. Ahora te afilias a un sindicato y tal, y prosperas y también eres un liberado, también eres liberado de muchas formas, etcétera, etcétera. Porque ya estamos en una sociedad en la cual, digamos que el nivel de ahorro es suficiente como para que haya mucha gente que no haga nada. De hecho, los viejos no los tiene que mantener su familia. A los viejos los mantiene la propia sociedad. ¿De acuerdo? O sea, en la India, en el siglo IV o V, antes de la era común, tú para poder vivir del cuento te tenías que rapar el pelo, vestir de harapos, renunciar a la casa, no podías vivir dentro de una casa, tenías que vivir en el monte. Los monasterios realmente eran bosquecillos o bosques cerca o dentro de las ciudades, y los bhikkhus vivían en la selva. ¿De acuerdo? Eso de la idea de un monasterio enorme lleno de monjes no es una idea budista, ni es una idea renunciante de la India. Tú vas por la India y ves esos tíos que van en pelotas o con un taparrabos. Esos no visten en unos lujosos monasterios, ¿verdad que no? No. Pero los monjes budistas sí, qué curioso, ¿has visto? Dígamelo. Entonces, Hombre, ¿qué pasa? Yo no sé cómo se compensa mucho no trabajar. No te oigo porque hay un ruido de fondo no sé de quién. Como una radio. A ver ahora. No sé si compensa mucho por no trabajar el pasar todas esas penalidades, ¿eh? ¿Penalidades de qué? Joder, pues no, casi no comer, casi no vivir. Ah, claro, pero no es que esa era la vida en aquella época. Ya, pero bueno, yo pienso que las personas, los amos de casa, como dicen en los sutras, que se iban, dejaban la familia, dejaban los hijos, dejaban todo por tener algún tipo de experiencia o crecer espiritualmente como ellos pensaban, yo me imagino que su motivación era diferente, no de no trabajar, o sea, tendría que haber... No, evidentemente, claro, su motivación era precisamente buscar algo y se jugaban
todo lo que sería una vida normal, de trabajo, de familia, de comodidades, o una vida, vamos, en el extremo de la supervivencia, siendo un pordiosero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pues que ese tipo de figuras en la India estaban muy reconocidas. ¿De acuerdo? Aunque sean unos pordioseros, no se trataba como un pobre país, ¿no? Se les trataba muy bien porque eran un campo de mérito. Tú apoyabas a esa gente y era un mérito para ti. ¿De acuerdo? O sea, que tenía esas dos partes. ¿Vale? Y entonces es lo que era. Entonces, el Buda se pasa una gran parte de su vida con lo que se llama lo que es la disciplina. Y le explica lo que es en el Vinaya, que son las historietas en las cuales se van viendo que cada vez que un monje hace una trastada, tiene que poner una regla para que no la vuelvan a hacer. ¿Por qué? Porque para que la gente te mantenga, tienes que por lo menos aparentar virtud. ¿De acuerdo? Los monjes tradicionalmente, aparte de comer sobras que le da la gente, tienen que ser castos, tienen que vivir fuera del hogar, tienen que vestir de harapos y tienen que ser una serie de cosas que tienen que hacer, mínimas, ¿de acuerdo? Entonces, si los monjes de un determinado maestro son muy virtuosos, la gente no tiene problemas en mantenerlos. Pero si hay un grupo de esos bhikkhus que se dedican a hacer trastadas, ¿de acuerdo? Como manejar dinero, no sé, tener relaciones sexuales con mujeres o hacer todo tipo de gorrerías, eso lo que hacía es que le daba mala fama a toda la comunidad de monjes, que el Buda rápidamente tenía que hacer de bombero, ¿sabes? Y ir empezando a apagar todos esos fuegos. Entonces monta un sistema de reglas, se llama el Patimokkha, que tiene 227 reglas, en las cuales básicamente son transgresiones, en las cuales las más graves son la expulsión directa, hasta otras que simplemente, pues, bueno, que tienen que... La confesión empieza aquí, ese país. La confesión católica o cristiana viene de esta época, ¿vale? Y fijaos que la confesión no viene del Evangelio ni nada por el estilo, pero viene de las confesiones de los monjes cuando ellos mismos se confesaban delante de la comunidad para arrepentirse de lo que habían hecho, ¿no? Pero fijaos que es una cosa que es importante. No hay ni una sola regla del Patimokkha, ¿ok? Ni una transgresión, ni una, que tenga que ver con lo que es en la práctica. No hay ni una sola regla que tenga que ver con la meditación. No hay una regla que tenga que ver con nada. Solamente son reglas para parecer, por lo menos parecer, virtuosos. ¿De acuerdo? No dar mala imagen y que la gente siga apoyando a esos monjes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los monjes no pueden vivir en una casa. Los monjes no pueden mear de pie. Los monjes no pueden mear sobre agua. Los monjes no pueden comer frutas como por ejemplo un higo o cualquier fruta que tenga semillas. O sea, cosas de esas. Se regula la vida hasta unos niveles, vamos, paranoicos. ¿Y por qué fue así? Porque hubo gente que montaba un escándalo con el tema, la gente de un determinado poblado se rebelaba contra ese monje y el Buda montaba lo que se hace siempre. Cuanta más corrupción hay en una sociedad, más leyes hay. Al principio, cuando la comunidad suya eran pocos y estaban todos iluminados, pues con 4 reglas tenían bastante. Pero a lo largo del tiempo, que cada vez le iba viniendo más morralla, pues cada vez las reglas eran, vamos, y se iban multiplicando. Y en el momento del Parinirvana lo dijo bien claro, bueno, aquí hay un montón de reglas, quito todas las que queráis. Y ninguno se ha atrevido a decir nada. Con lo cual, las 227 reglas del Patimokkha están perfectamente activas y ahí se quedaron. ¿De acuerdo?
¿Y de dónde viene la historia de que si tú le das a un monje te ganas el cielo o inviertes en un futuro mejor? ¿De dónde viene esa creencia? Porque eso es algo que todas las religiones están vendiendo toda la vida, a fin de que la gente haga lo que ellos quieren. Bueno, es que se basa en el tema de Dana, que es la generosidad, en la cual tiene su razón lógica. Dar tiene 6 factores, 3 del lado del que da y 3 del lado del que recibe. Os recuerdo que dar puede ser peligroso, ¿de acuerdo? Y de hecho, recuerdo a todos vosotros, cuando le prestáis dinero a alguien que realmente lo necesita, como luego no solo perdéis el dinero, sino también perdéis a ese que lo necesita. Y además os odia. ¿De acuerdo? Quiero deciros que dar es peligroso. ¿Ok? Entonces, dar, por la parte del que da, es un acto de desapego. Y si aquí tenemos un acto de desapego claro, lo tenemos, es decir, si estamos hablando de desapegarse, quitarse de cosas que uno ama o que uno tiene, como son los bienes materiales o cualquier cosa, darlo es un ejercicio, como si os dais cuenta, muy bueno. ¿Eso lo entendéis? Pero cómo se da es justamente el mérito que tiene. Si tú das algo y te duele muchísimo darlo, el mérito es muy pequeño. ¿De acuerdo? Si das algo y te fastidia un poco y tal, pero lo das, tiene algo más de mérito. Y si tú das algo y no te importa lo más mínimo darlo, el mérito es muy grande. Hombre, yo creía que era al revés. Yo creía que cuanto más te cuesta dar, más mérito tenía. Pues no. Porque si te cuesta dar, es que tú tienes un apego tremendo. Con lo cual, eres una mierda. ¿Ok? Precisamente tienes que dar mucho, muy, o sea, hacerlo muy bien para que cada vez te vaya doliendo menos. Con lo cual, cada vez tienes más mérito. ¿De acuerdo? Y por la parte del donante, del que recibe, porque lo que dicen, generosidad, son generosos las víboras hasta con sus hijos, ¿de acuerdo? O sea, no a todo el que da es meritorio darle. O sea, si tú financias a un grupo terrorista, o sea, le das tu dinero muy alegremente a un grupo terrorista, evidentemente eso no es meritorio, es demeritorio. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí. Si tú le das algo a alguien, ¿sabes? Que lo necesita, pero que luego te va, por culpa de habérselo dado, te va a guardar rencor toda su vida, es un acto meritorio o demeritorio. De meritorio. Evidentemente. Entonces, ¿tú a quién le puedes dar algo que dándoselo a esa persona nunca te pueda generar un karma negativo? Pues a un noble o a un Buda. Alguien agradecido. No, agradecido no, es que ni siquiera agradecido es nada. O sea, tú se lo das a un Buda y no te va a dar ni las gracias. O sea, es como si lo hubieras dado a la nada. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, dar algo sin que te cueste nada a algo que no te va a rebotar nunca es lo que más mérito tiene. ¿De acuerdo? Ok, sí. Dar algo que te cuesta muchísimo para que luego encima te venga con todos los problemas del mundo y que tengas problemas con el que se lo has dado, como os dais cuenta, es lo más demeritorio que hay, obviamente. ¿Estamos de acuerdo? Pues ese es el principio de la generosidad, donar y todo lo demás. Entonces, por eso, por un lado, la gente que da tiene que darlo de una determinada forma para tener ese mérito, y la gente que recibe tiene que ser, pues eso, lo que se hacía en el momento, es dárselo a nobles. ¿De acuerdo? Y de hecho, el tema va por ahí. Ahora, ¿qué está sucediendo ahora? Que ahora tienes un montón de gente que vamos a ver si son monjes o no, que van vestidos con túnicas de colores, que se hacen llamar venerables, que dicen que pertenecen a no sé qué determinada escuela y que se dejan querer.
y que les regalen cosas. Entonces vamos a ver si realmente son monjes o qué narices son esa gente, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Bueno, un renunciante es alguien que renuncia a vivir en sociedad. Renuncia a vivir en una casa y pasa la vida sin hogar. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuántos monjes vosotros conocéis que no vivan en una casa, ni en un edificio, ni nada que se le parezca? Ninguno. Entonces, técnicamente. Y segundo, de todos esos, ¿quién come sobras que le dé a la gente de comer? Menos, ¿no? Ninguno. No, ninguno. Que Comen muy tengan bien. prohibido, además, recalentarse la comida. O sea, tienen que comer lo que les den hoy. Y lo que sobra se entierra. Si mañana no hay, no se come. ¿Cuántos hay? Ninguno. De los que conocéis por ahí, ¿cuántos monjes veis que van con túnicas hechas de trapo? De trapos, ¿eh? Cero. Entonces, ¿que los señores esos que hay por ahí son renunciantes? ¿A qué han renunciado? Al trabajo, ¿no? A tener que levantarse por la mañana temprano y esas cosas. ¿De acuerdo? O sea, son unos simples y llanos sinvergüenzas. Que se están haciendo pasar por monjes y viven de qué? Viven de la buena voluntad de la gente. Y la gente se da cuenta muchas veces, porque en Tailandia es una vergüenza que los monjes, además, el comportamiento que tienen es horroroso y la gente lo ve. Pero como no tienen otra cosa que darle, pues les dan a ellos. Porque básicamente las tres cosas que hace o que en un tiempo entre Buda y Buda, que puede hacer un budista para agarrar mérito y conocer al Buda siguiente, era la generosidad, la ética y la meditación. Pero si no hay meditación, pues la ética y la generosidad. Y si no tienes a quién darle, pues le das a lo que tengas a mano. Y gracias a eso hay muchísima gente que está viviendo del cuento. Y claro, el mantener todo este tema, sobre todo en sitios como Occidente, que la gente no da de comer, pues tienen que meterse en negocios turbios, básicamente para que les financien su excelente y maravilloso modo de vida. Se parecen a los políticos, oye. A los sindicalistas se parecen. Uh-huh. Si comieran A los gambas, a los sacerdotes. sindicalistas. A los sacerdotes católicos también. Es que, por ejemplo, hay una diferencia importante con los sacerdotes católicos y digamos que le rompo una lanza a favor de los sacerdotes católicos. Tú, para ser sacerdote católico, ¿vale? Tú tienes una serie de votos que vas haciendo a lo largo del tiempo que estás en un seminario. Y son 6 años de carrera. Que es mucho. ¿Tú sabes lo que se necesita para ser un monje budista? Raparte. Raparte el pelo, pagar una fianza para que te den una túnica y esperar que hay 3 días a la semana que hacen una doble ordenación, porque como no saben si una palabra, eso sí, son muy escrupulosos. Hay una palabra que no saben cómo se pronuncia exactamente, entonces hacen una ceremonia diciendo la palabra de una forma y otra ceremonia exactamente igual seguida diciendo la palabra de la otra manera. No vaya a ser que no sea exactamente igual. Y después de eso ya eres monje. Y cuando te quieres ir a tu casa, cosa que no pasaba en la época del Buda, cuelgas el uniforme, te devuelven tu fianza y sigues con tu vida normal. ¿Qué renuncia es esa? En países como Tailandia es una mezcla de seguridad social, de institutos de desempleo, de asuntos sociales. Si tú, por ejemplo, eres viejo y no tienes familia que te mantenga, te metes a monje y te vas a vivir a un monasterio y ahí te cuidan. ¿Ok? Si has tenido mala suerte en los negocios, o has perdido el empleo, te metes a monje y te dan de comer hasta que te mejora la fortuna y entonces te vuelves otra vez a la vida civil.
Y mientras tanto, pues hacer nada todo el día, rascándose la barriga y fumando, que es lo que hacen aquí en los monasterios. E ideando cómo gastarse el dinero que les dan los laicos en hacer monumentos absurdos e idiotas. Como por ejemplo el famoso Buda de Cáceres. Entonces la pregunta, ¿hoy día tiene sentido alguno? A ver si entendéis, a ver si alguien puede justificar la existencia de esta gente. No tiene sentido. Pues para la sociedad es importante porque como que le pagan a alguien para que no peque y ellos puedan pecar, ¿no? Algo así. No, pero es que los monjes pecan igual, o sea que lo que tiene el monje es que si peca mucho lo cambian de sitio para donde no le conozcan. Si te recuerda algo eso, ¿verdad que sí? No, pero Sandy tiene muchísima razón cuando dice que mucha gente es mantenida en esta situación porque otros se ganan el cielo dándoles. Entonces, por lo menos psicológicamente, uno siente que si le ha dado a un monje, va a irse al cielo. En otras religiones pasa mucho de lo mismo y entonces, pues, están haciendo indirectamente un trabajo psicológico social. Pero no es que sea mérito de ellos, es mérito de la estupidez de la gente. Sí, mérito de la estupidez, que será un desmérito de la estupidez. Claro. Oye, ¿queréis dejar de enredar el Tino, la Sandy, el Tino, la Sandy, el Tino, la Sandy? ¿No toquéis nada? Ahora ya. Bueno, pues eso era lo que quería contar, porque esta semana, que sepáis, ya vamos por la mitad, ya hemos pasado la mitad del tomo 6 de la Anguttara Nikaya. Tenemos aquí los 3 primeros que ya están en papel. Bueno, ya están en papel hasta el 5, pero que lo tenga aquí a mano. Aquí los tenéis, para que veáis que aquí vamos avanzando en sacar libros uno detrás de otro. Ya hay 2 más, ya tenemos 5 y vamos, en 2 o 3 días cae el 6 hasta el 11. Ya está por el 5. ¿Vale? Pues aquí en los últimos que hemos visto, pues se hablaba mucho del tema este de los monjes. A ver, Carlos, cuéntanos qué decía el Buda cuando se encontraba con esos monjes que eran monjes falsos, que se hacían pasar por monjes, que vestían túnicas muy bonitas, que vivían en casas, que comían muy bien, ese tipo de cosas. Vamos, los monjes que podéis conocer ahora, a ver qué nos contaban. Esencialmente decía que iban a acabar en los infiernos, pero ya. Y que eran unos caraduras. ¿Pero qué había que decirles? ¿Qué había que decirles? Ya lo acabo de leer y no me acuerdo, fíjate tú. Muy fácil, déjalos en paz, no les digas nada. Ah, sí. No le digas nada. Exacto. No discutas con ellos. La sana práctica de no discutir con... La sana práctica de que aquel que se gana el infierno, dejar que recoja lo que tanto también trabaja. Sí. Bueno, a ver, pero hay una cosa que todavía queda en el tintero, que era lo más importante de la reunión. No es cuestión de irse a la selva, pero cómo hoy en día una persona puede progresar en este camino, en esta sociedad tan llena de... ¿Hay alguna recomendación especial? ¿Hay alguna cosa especial? Porque, por ejemplo, sé que has hablado de retirarse, de buscar un lugar, de irse fuera, de estar solo. Hay cosas que sí que ayudan dentro de lo que es el avance en este camino. Es decir, hoy en día no hay pordioseros, pero sí posiblemente hay recomendaciones para cómo uno debe de simplificar la vida. Al menos se me ocurre. No, es que lo que decía... Lo que decía que, por ejemplo, el Buda deja su casa y se pone a recorrer la India, se va al país de Magadha y lo recorre entero hasta que encuentra el sitio con el arroyo ese famoso. Hasta que encuentra el sitio. Es decir, no es que te vas allí enfrente y te pones, ¿no? Buscas el sitio y te pones a hacer el esfuerzo. ¿De acuerdo? Y para eso necesitas
necesariamente está retirado. En aquella época, ¿cómo lo hacías? Pues rapándote y esas cosas. ¿Cómo lo haces hoy? Pues estando jubilado, prejubilado. O a base de vacaciones. O se dice aquel, o los fijos discontinuos que lo hacen en las vacaciones. Claro. Que emplean todas las vacaciones en eso. A ver, el sitio está encontrado. ¿Vale? Que es Puerto Vallarta. Sí, está en el quinto coño del sitio. ¿Cuándo podéis ir? Cuando tengáis vacaciones. Claro. ¿Vale? Así de sencillo. En plan fijo discontinuo, vas siempre al mismo sitio, pero cuando puedes ir. ¿Cómo se consigue todo lo que dice Juan? A través de la práctica. Claro, no hay que hacer las cosas antes, sino que van surgiendo conforme vas haciendo la práctica. Y para hacer la práctica tienes las dos cosas importantes que hay que tener. Un sitio y tiempo. 15 días al año. Si es que no hace falta más. Y alguien que te enseñe. ¿Eh? Y alguien que te enseñe, claro. Que también lo tenemos. Entonces está todo, ya está, si no hay más. No hace falta, no hace falta nada más. Y dice, ¿y quién sería un bico hoy día? Pues alguien que esté jubilado. Ya. Claro. ¿Quién te paga? Pues te paga lo mismo que te pagaba, que le pagan a los monjes antiguos. ¿Quién le paga? La gente, con su trabajo y su esfuerzo. Si está jubilado, ¿quién te paga? La gente con su trabajo y esfuerzo. Es lo mismo. Los bicos hoy día son gente que está jubilados. Y que se dedican a esto a tiempo completo. Hombre, no tienes que estar, o sea, tienes una ventaja, que las restricciones que tienes estando jubilado, como por ejemplo, tienes la prohibición de trabajar. También tienes la prohibición de trabajar los bicos, aunque muchos bicos trabajan. ¿De acuerdo? Tiene una serie de prohibiciones mínimas con respecto a la 227 del Patimoca, ¿de acuerdo? Pero tienes una serie de restricciones cuando estás jubilado, que hay cosas que puedes hacer y otras que no. Tú te atienes a las cosas que puedes hacer y sigues jubilado. Es decir, las reglas del Patimoca, en lugar de 227, se reducen a unas pocas que te ponga la Seguridad Social de tu país correspondiente. Y ya está. Nada más. Y estás perfectamente liberado para lo que tienes que hacer. No podemos decir que la gente que te dona esté muy contenta porque tener que pagar las cuotas sociales a la gente le rasca mucho, pero a quien no le importe pagar las cuotas sociales le dé mucho mérito. Y el que lo recibe, como piensa que se lo ha ganado, pues no le da ningún tipo de interés, con lo cual, por su parte, también está todo perfecto para el que dona. Fijaos, cosas más tontas. Ahora, ¿quién puede pensar en un sistema de seguridad social en una sociedad como la India de hace 2500 años, cuando se estaba pasando de sociedades tribales a las primeras sociedades con reyes, que empezaba algunos ser incluso hereditario el cargo de rey? Y no había ni ciudades. Que el edificio más emblemático lo habían hecho con ladrillos. Tenían una casa con ladrillos. Que no tenía ni escritura. A ver, ¿cómo podéis montar un sistema de seguridad social con esas circunstancias? Pues no, por lo mismo. Hoy qué silencio o ruido que hay para ir para el fondo, que alguien me diga algo. Venga, preguntas. ¿Actualmente existe alguna asociación que sea, por así decirlo, de monjes autorizados? Es que ellos se autorizan solos. O sea, todos los monjes son sus monjes que se han autorizado ellos mismos a sí mismos. Por ejemplo, los monjes en Sri Lanka, en el año 1880, nada más quedaba uno que pudiera ordenar. Y hace falta 6. Con lo cual, ninguno seguía una tradición que no es que se remonte a mucho atrás, pero se había remontado algún siglo adelante. Todos los monjes que aparecieron ahí los autorizaron los New Age estos de la Blavatsky y el otro. Le hicieron 4.000 en un día, como el que fabrica churros. Y a partir de ahí todos se autorizaron unos a otros. Todos esos linajes que hablan y tal, pues son gente que se autorizan ellos mismos a sí mismos. Ni más ni menos.
Entonces, todas esas asociaciones se llaman, por ejemplo, en el tema de los Theravadas, se llaman Nikayas, que son asociaciones que vienen a ser como un sindicato, igual que un sindicato. Montan sus reglas, tienen su secretario general, se meten en política, etcétera, etcétera. Y manejan muchísimo dinero. Porque tened en cuenta que los monasterios y los templos y tal no se pagan solos. Claro, y empiezas a ver, por ejemplo, aquí en México te encuentras pues templos con un monje que va de vez en cuando y tienes una superficie gigantesca con un montón de edificios con una actividad mínima y dice, ¿y esto cómo se mantiene y quién lo paga? Pues empiezas a tirar y te encuentras por lo que ya tienes que encontrar. Cosas feas, sí. Hay un tema acerca de esto que yo creo que merece la pena el comentarlo, y es que lo que nos pasa cada día pues está basado en una situación condicional, en unas condiciones que se están dando en cada momento. Una de las peores cosas es estar pensando cómo podemos hacerlo en cualquier otro lugar. O sea, que yo sepa ahora mismo, para todos nosotros el lugar es aquí y ahora, en este sitio, en este momento y en estas circunstancias, es donde está la salida en cualquier momento. Y pienso que cualquier persona, porque también es muy típico eso de estar siempre pensando en habrá en algún sitio un gurú que me haga las cosas más fáciles. No hay nada que vaya a cambiar. Está en el momento en el que está y está en la oportunidad en la que está. No sé si me estoy explicando bien porque es como una... No está muy claro. No, sé que el asunto hay que darse cuenta que el trabajo es de uno mismo. Nadie salva a nadie. Y en el momento en el que ocurre, es que yo creo que está ocurriendo ahora. Está ocurriendo ahora y ahora es el marco de tiempo. Es decir, yo no sé cuándo vendrá o no cuándo vendrá, pero ahora es el marco de tiempo. Y ahora estoy recordando, por ejemplo, lo que dicen muchos los budistas, que están esperando 5.000 años a que venga un Buda. Lo cual me parece una cosa también un poco fantasiosa. A ver quién va a durar 5.000 años o cómo vas a organizar. O sea, cuando existe la oportunidad, yo creo que es importante cogerla en ese momento. Y, por supuesto, si lo que uno está haciendo todos los días lo sigue haciendo de la misma manera, nada va a cambiar. ¿Quién decía eso? Alguien decía que es estúpido pensar que si uno sigue haciendo las mismas cosas de la misma forma, esperar que algo vaya a venir y que te vaya a cambiar. Pues nada, obvio. 30 años más y vamos a seguir en el mismo. Si hace una cosa y sale mal, pues muchas veces que la repitas seguirá saliendo mal. Por eso pues sí, el mero hecho de largarse a otro país y largarse a otra situación en la que estás absolutamente fuera de tu programación habitual, también te da una oportunidad de que te salgas fuera de la acción. No, eso es interesante. No, de hecho, digo, el lugar de meditación es lo más difícil de encontrar. Es que lo digo, o sea, y al Buda le costó, fue lo que más tiempo se dedicó a hacer, buscar un sitio donde meterse, hacerlo. Y si no te importa, Tomás, yo tengo una pregunta que se me ha ocurrido hoy. Venga. Si en el samsara todo es cuesta abajo y todo es a mayor entropía, y lo que más cuesta es que los seres humanos aparezcan, porque la mayor parte son los infiernos, ¿cómo es que últimamente hay tantos miles de millones en este planeta de seres humanos? ¿Por qué está creciendo tanto? ¿Hay alguna respuesta a eso? Pues yo te la digo, tú cógete a esas personas y a ver si califican para seres humanos. Ahí te lo dejo. Desde que el humano empezó a tener cultura, empezó a degradarse. Así de claro. Y lo sabíais entre vosotros mismos. O sea, antes te sabías un montón de números de teléfono de memoria y hacías un montón de cosas por ti mismo. Ahora ya no haces nada. En la época entre el Cromañón y el hombre neandertal, esa gente tenía que inventarse todo, siempre, todos los días, para poder sobrevivir. Ahora un humano no tiene que inventar nada. Nada.
Antes solo tenía que aprender las 4 cosas para vivir. Ahora no necesita ni siquiera aprender ni eso. ¿Qué sucede? Pues que la encefalización se va perdiendo. ¡Uy! El dino se ha muerto. La encefalización se va perdiendo y aquí la gente cada vez a menos, ¿eh? A menos. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que los humanos se están hundiendo y alcanzando un nivel subhumano o que los subhumanos están No, simplemente, pues si quieres lo ves de otra forma, o sea, que todo va para abajo y si ahora mismo hay más humanos, ¿por qué menos debas? Pues hay gente que va hacia abajo. Entonces lo que va para abajo, va para abajo. Lo que pasa es que la gente vuelve a subir para arriba alguna vez, ¿no? Pero normalmente la mayoría va tirando hacia abajo. No hay más que eso. Y además la calidad humana es cada vez inferior. La gente no sabe pensar, no sabe desarrollar, no ha desarrollado una sola idea por sí mismo en la vida. Entonces dices, ¿qué coño humano es esto? Si te puedes hacer un bot de WhatsApp que sea capaz de pensar más que mucha gente. ¿Ok? La tendencia es hacia abajo. La tendencia hacia abajo, y creo que es evidente. Hay estudios, ya hice yo uno por encima, pero ya lo están reforzando. Está perdiendo el humano, está perdiendo encefalización a lo bestia. Porque ¿para qué narices va a mantener un cerebro cuando no lo necesita usar? Ahora mismo el humano actual tiene una capacidad cerebral pues del tipo del Homo erectus, ¿eh? Lo dice el libro de, ¿qué? Algo sobre el pan, pero ellos dicen que es por el pan, por la nutrición. No, no cabeza de pan. Es por la cultura. Es que no es lo mismo tener tú que inventar una flecha, ¿entiendes? Tener que inventar cómo hacer un refugio, tener que inventar un montón de cosas, ¿sabes? A aprender a darle un botón en el WhatsApp para tener la comida en casa. ¿Sabes? A ver. Porque puedes decir, no, es que los humanos ahora van más deprisa que iban en la edad de piedra. Sí, tú ponte a correr 5 días como hacían ellos detrás de un venado. Vamos, eres capaz de andar un rato, después ya no puedes. Pero dices, yo que no lo necesito. Le doy a Rappi y me aparece el tío y me trae la comida hecha. Claro. Sí, la tecnología es estupenda y la sociedad es estupenda, pero ¿tú qué eres? Tú eres un chiste con respecto a lo que sería un humano de hace 5.000 años. Un chiste. Aquellos para sobrevivir, pues tenían una medicina y sobrevivían como podían. Ahora tú tienes todos los medios del mundo. ¿Y aún así te mueres? La cultura embrutece. Y hasta que no haya una cosa horrorosa que la gente tenga que volver otra vez a desarrollar su cerebro para poder comer, porque ahora mismo puedes comer sin cerebro ninguno. Que es precisamente lo que diferenciaba a los humanos del resto de los animales por ahí de la selva. Que tenían que utilizar su cabeza para poder sobrevivir. Sí, porque no tenemos garras ni velocidad, claro, ni nada. Y ahora lo que tenemos es un fantástico celular y rápido. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? No está aquí, está aquí. Aquí están los cerebros humanos, ¿eh? Aquí. Aquí está el cerebro humano. Ha pasado de estar aquí hasta aquí. La sociedad y la cultura y la tecnología es una fábrica de tontos. Y la escuela, por supuesto, y la escuela la primera. Porque la escuela lo que tenía que hacer, la escuela no tenía que existir lo primero. Los niños cuando se educan lo que tienen que hacer es, los padres o quien los cuide, o lo que tienen que hacer es fomentar su creatividad, fomentar su curiosidad. Que los niños se caigan, que se rompan la crisma, que jueguen, que hagan cosas, que creen cosas. Y luego enseñarles a pensar, que sean ellos capaces de solucionar los problemas, ellos.
¿Y qué se les enseña? Se les mete en una escuela y se les adiestra, se les mata la capacidad de pensar, la capacidad de coordinarse con los demás, la capacidad de empatía. Se vuelven todos contra todos, se individualizan. ¿De acuerdo? ¿Y todo eso para qué? Y además se les adoctrina en una serie de ideas idiotas, porque el único interés es el del gobernante, que es lo peor que hay, recordad que los gobernantes es lo peor que hay, para que no les pongan problemas en el futuro, para que su pueblo sea un pueblo sumiso. Y lo mejor que un sumiso que un tonto. Que el tonto puede ser peligroso, pero un pueblo de tontos es más sumiso que un pueblo de gente inteligente.